en la litigación constitucional. El día de hoy nos acompaña el doctor Osiris Ramírez Prado, quien es doctor en estudios jurídicos por la Universidad Autónoma del Estado de México. Entre su trayectoria laboral podemos destacar su labor como coordinador de asesores de la Presidencia Municipal de Toluca. Ha sido director general adjunto de Políticas Públicas de la Presidencia de la República, secretario particular del rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, secretario particular del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, profesor con perfil deseable PRODEP-CEP, integrante, integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de México, profesor titular de la materia de oratoria y argumentación jurídica de la propia Facultad de Derecho. Es 3 veces campeón nacional de oratoria y campeón nacional de debate político. Ha sido participante en diversos foros de discusión a nivel nacional y estatal. Ha sido jurado en diversos concursos de oratoria. Entre sus trabajos destacan los siguientes: capítulo del libro La naturaleza brifonte del derecho fundamental de la educación, publicado por la Universidad de Valencia, España. Es integrante del Consejo Organizador del Concurso Nacional de Oratoria, México tiene la palabra, y conductor del programa de radio Club de la Palabra, que se transmite por Mexiquense Radio. Es comentarista de la sección Hablando Derecho de la Agencia Mexiquense de Noticias. De este modo y con el vasto currículum, damos la más cordial bienvenida a nuestro expositor, doctor Osiris Ramírez Prado. Muchísimas gracias, querido amigo. Gracias por esta invitación. Agradezco el que hayas pensado en tu servidor para poder estar en esta tarde con ustedes. Les mando a todos y cada uno de ustedes un saludo muy grande, muy afectuoso, muy respetuoso, hasta Chile, que es un país en el que particularmente guardo un aprecio y un cariño entrañable. Tengo la oportunidad de haber estado allá en su país y me parece maravilloso, y cuantas veces me quieran invitar, yo encantado de poder ir a visitarlos. Bien, pues te agradezco mucho, mi querido amigo Jorge Andrés Gacitúa Muñoz, un extraordinario polemista, abogado, orador, y que el día de hoy me hayas hecho la invitación a nombre también de la Universidad de San Sebastián por esta apertura que tienen para el diálogo entre universitarios de diferentes instituciones. En este caso, yo estoy en el Estado de México, digamos, para ustedes podría significar una provincia de la República Chilena. Acá el Estado de México es una provincia, un estado de todo el país, de toda la federación, y es el estado más grande que tiene eh, nuestro país, México. Me refiero en cuestión poblacional. En el Estado de México, simplemente en el Estado de México, habemos 18 millones de habitantes. 18 millones. Tengo entendido que Chile tiene cerca de los 7 millones de habitantes, Jorge, Estamos en más los o menos. 20, estamos llegando a los 20 millones. A los 20 millones. Bueno, pues entonces lo que en todo Chile hay, en el Estado de México hay, porque en México somos aproximadamente 130 millones de mexicanas y de mexicanos que ya no sabemos dónde caber, dónde estar, pero bueno, para eso y por eso comienzo con esta referencia, porque es mucho más complicado para nosotros por el tamaño, por la dimensión, las movilidades, el dar atención puntual a todas las demandas sociales colectivas, y en lo individual no se diga, es un reto completamente diferente y distinto. Bien, pues si tú me permites, mi querido amigo, vamos a empezar con esta plática. Me decía, si me lanzaba Andrés un reto importante, hablar sobre la importancia del discurso jurídico en cuestión de litigio constitucional. Vamos a encontrar algunas figuras, me parece que son muy paralelas entre ustedes y nosotros. Sin embargo, yo les pediré que durante toda la plática, si tienen alguna duda, alguna intervención que quieran hacer, por favor, en el acto puedan levantar la mano, no esperen a que terminemos la exposición, por favor levanten la mano. Trataré de hacerlo un tanto dinámico, sé que cuento cerca de 50 minutos, entonces 50 minutos, una hora, me parecen suficientes para poder abordar estos temas. Ojalá que sea de su interés, y reitero, abierto el micrófono, por favor, para el momento en que ustedes quieran intervenir. Bien, pues empezando con esta dinámica,
También saludo, ya vi que se conectó aquí la maestra Laura Velázquez, ella es compañera de acá de México, ella forma parte del sistema gubernamental en el Estado de México, particularmente en el área que se encarga del desarrollo político del Estado de México. Entonces, me hace favor de acompañarme en esta transmisión y yo le agradezco infinitamente el que se haya conectado también. Bueno, pues voy a empezar con una presentación. Por favor, yo les voy también jugando un poco entre preguntarles y hacer un diálogo entre ustedes y nosotros. Si me permiten, a ver si tengo habilitado el compartir pantalla. Creo que sí. A ver, voy a intentarlo. Adelante, amigo. Mientras tanto, aprovechamos también de saludar a nuestro director del Magíster de Derecho y Litigación Constitucional, don Luis Palacio, que también nos acompaña en esta sesión. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias, doctor Osiris, por su tiempo y por la disposición a compartir con nuestros estudiantes. La mayoría de los presentes son estudiantes del curso que dirige Jorge, que es Trabajo Práctico de Grado 1. Son parte de la primera generación del Magíster y estas competencias de litigación, las habilidades de expresión oral y de argumentación son claves en nuestro programa. Así que me sumo a la bienvenida y al agradecimiento. También igualmente agradecer a Jorge por esta excelente iniciativa. Y lo voy a estar escuchando. Son temas que igualmente me interesan muchísimo. Muchísimas gracias, director. Bueno, pues vamos a platicar, a ver si pude encuadrar la petición de Jorge, a ver si estoy dándole al clavo y si no, pretexto para volver a vernos, ¿no? Para volver a hacer una segunda sesión. No sé si ya se está compartiendo la pantalla. ¿La ven? No. No. No, ¿verdad? No, profesor, todavía no se ve, profesor Prado. A ver, no sé, no me está dejando compartir. En la Amigos, parte superior, sí, la parte superior dice compartir. Sí, sí. Sí la tengo, pero no me deja. A ver, voy a ver. Ustedes me indican, por favor, ¿no se ve? No. Aún no. No. Amigo, ¿te la podría yo reenviar para ver si me ayudas? Con mucho gusto. Creo que tú eres más hábil que yo en esto. Bien, mientras nuestro amigo y maestro Jorge Gacitúa nos ayuda con ello, voy a comenzar exponiendo precisamente sobre el discurso jurídico y este reto de la litigación constitucional. Como les comentaba, vamos a encontrar figuras muy paralelas entre Chile y México. Estaremos entendiendo que somos dos naciones que son muy cercanas, tenemos muchos elementos en común y eso nos permite tener figuras jurídicas muy parecidas. Pero comienzo por el principio. Fíjense que en el año 2011, como ustedes saben, el litigio constitucional tiene como principal objetivo el cuidar, proteger, resguardar, garantizar el control de la constitucionalidad y también la protección irrestricta a los derechos humanos, ¿cierto? Esa es la clave fundamental del litigio constitucional. Sin embargo, quiero hacer aquí un apunte. En el año 2011, México, por primera vez en su historia, incorpora los derechos humanos al texto constitucional. Es decir, anteriormente no existía en el texto constitucional el principio, el concepto de los derechos humanos. Es hasta el año 2011 y eso lo tengo que referir de manera desafortunada. Creo que ahora sí ya se ve. Bueno, yo ya lo veo. Sí, todos ya lo ven, sí. Listo. Gracias. De manera desafortunada, México tiene que incorporar bajo presiones internacionales los derechos humanos al texto constitucional. No sé si se alcanza a percibir o se ve muy pequeño el texto. Yo lo veo muy pequeño. No sé ustedes cómo lo vean. ¿Sí se alcanza a leer bien?
Profesor Prado, para los más viejitos está un poquito chiquitito, porque ocupamos anteojos. En la parte inferior de la pantalla debería aparecerles una opción para hacer zoom y quizás eso les permite acercarlo también. No sé si a ustedes les aparece, ¿sí? Ahí lo pueden acercar cada uno. Sí, profesor, Ya, ahí perfecto, pudimos. perfecto. Puede ser de ayuda, no solo para los viejitos. Ya estoy aquí. No sé qué razón en este momento, pero ya estoy de regreso. Bien, ¿se alcanza a leer el texto? Sí, lo alcanzamos a leer. Sí, perfecto. Bueno, miren, anteriormente en México, repito, antes del año 2011, y aquí voy a empezar hablando sobre la importancia del discurso jurídico, el lenguaje, lo que decía ahorita nuestro director, lo importante que es estas figuras lingüísticas de cuidado para el derecho. Parece que no le ponemos tanta atención, pero es fundamental que nosotros observemos con minucia la atención de las palabras del derecho. Y aquí empieza este estudio del curso jurídico. En principio de cuentas, antes del año 2011, hay una, esto a mí se me hace un hecho de verdad genial, porque con una sola palabra cambiamos completamente de paradigma jurídico constitucional en México. Estoy hablando de una sola palabra. Si ustedes alcanzan a leer, este es el texto anterior al año 2011. Y aquí dice, anterior al año 2011, dice que en los Estados Unidos mexicanos, déjenme abrir acá de este lado la presentación, porque yo veo la presentación muy pequeña. Déjenme, me abro nuevamente acá yo la presentación. Listo, aquí la tengo. Dice, no perdamos de vista que el capítulo primero de la Constitución mexicana hablaba sobre las garantías individuales, ¿correcto? Este concepto fue con el que nace la Constitución desde hace 100 años, en 1917. Van a ver ahorita qué importancia tiene para ustedes como Latinoamérica, nosotros como Centro y Sudamérica también, la importancia de estos conceptos. Anteriormente el capítulo y título primero era de las garantías individuales y luego hablaba de los derechos humanos y sus garantías. Pero vean ustedes, en el artículo primero decía, en los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución. Repito, y ahí está la palabra clave. En los Estados Unidos mexicanos, que es el nombre oficial de México, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución. Si ustedes se pueden percatar, es entonces que la Constitución política, como crecimos una generación grande de mexicanos, decía que la Constitución era nuestra madre y que nuestra Constitución nos otorgaba derechos a los mexicanos y mexicanas. Después del cambio paradigmático del año 2011, vean cómo va a quedar el texto. Si me ayudas, amigo, por favor, con la que sigue. Vean ustedes, dice, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Vean nada más cómo una sola palabra cambió el paradigma constitucional para entender los derechos humanos. Primera, ya la Constitución no nos otorga derechos. La Constitución reconoce derechos a las mexicanas y mexicanos. Entonces, ¿cómo una palabra cambia exactamente el sentido, la visión, el paradigma de lo que va a ser ahora la interpretación de los derechos humanos? Si nos vamos a la que sigue, por favor. Luego, entonces, en esta diapositiva también se encuentran otros principios constitucionales que son ahora el referente para toda la actuación de todos los niveles, de todos los órdenes del Estado en México y que me parece pueden servir de inspiración también para otros estudios jurídicos, tanto en Latinoamérica como en Sudamérica. ¿Por qué? Porque dentro de este texto constitucional aparecen otras figuras que no existían en México. Una de ellas es la figura
del derecho o el principio pro persona o pro hominem. ¿Qué significa esto? Que la propia Constitución, al reconocer los derechos que tenemos los mexicanos, ya no otorgarlos, sino reconocer los derechos, y perdón que haga aquí otro paréntesis, cuando uno habla de otorgar derechos, quiere decir entonces que si yo te los doy, te los puedo quitar, ¿correcto? Al momento de cambiar por reconocer, quiere decir entonces que la Constitución solamente va a reconocer lo que por esencia y naturaleza ya tenemos, que son nuestros derechos inherentes. Y entonces el término de garantías cambia a ser precisamente su concepción tal cual, ser una garantía, ser un escudo protector, ser un mecanismo que garantice, valga la redundancia, esos derechos que reconoce la Constitución. Luego entonces, en este mismo artículo primero constitucional, habla también del principio pro persona o pro hominem, y esto obliga a que todas las autoridades del Estado tengan que proteger los derechos humanos poniendo como centro de la discusión a la persona, al individuo. Y otro principio importante es la interpretación conforme. ¿Qué quiere decir con esto? Que México, al momento en que incorpora los derechos humanos a su texto constitucional, está reconociendo la existencia de otros preceptos constitucionales o supraconstitucionales, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece también derechos y principios y que México al momento en que los firma se convierte en o se adhiere a estos principios y también los tiene obligatoriamente que respetar. Eso era lo que, tengo que decirlo entrecomillado, mañosamente, perdónenme lo ligero del lenguaje, de una manera un tanto sigilosa y silenciosa, México no quería incorporar los derechos a su constitución porque entonces, si incorporaba los derechos humanos, estaba obligado a garantizarlos y a proveer todos los elementos para poder fortalecerlos, garantizarlos y cuidarlos y protegerlos. Y ahora, a partir del año 2011, en todos los niveles estatutarios del Estado, partiendo desde la autoridad mínima hasta el que detenta el poder, están obligados a difundir, a promover y a proteger los derechos humanos en México por encima de cualquier otra determinación. Bien, la que sigue, por favor. Aquí habrá algunas figuras, repito, donde entramos con estos ciertos paralelismos. Hablando de litigio constitucional, como ustedes ya lo saben, es una serie de procedimientos legales que va a buscar resolver estos conflictos que se dan particularmente en la interpretación y la aplicación de la propia Constitución. Es decir, el litigio constitucional tiene que ver con la defensa irrestricta de la propia Constitución y de los derechos humanos fundamentales que tenemos, al menos en México. Aquí vamos a entrar, repito, en esta figura de encontrar paralelismos con Chile. La que sigue, por favor. Una de las mecanismos para proteger, para garantizar, para cuidar estos derechos fundamentales que nuestra Constitución reconoce y que también está obligada a garantizar son a través de mecanismos como la controversia constitucional. Y la controversia constitucional ha tenido en los últimos años en México una actividad bastante interesante, porque justamente la controversia constitucional se va a dar cuando existe, valga la redundancia, una controversia, una litis entre los órdenes de gobierno como lo es el federal, el estatal y el municipal. Así nos dividimos en México. Entiendo que también en Chile es muy similar. Y cuando hay una contraveniencia o una desavenencia entre estos órdenes de gobierno, es procedente una controversia constitucional. Sí, adelante, maestro Carlos. Profesor, muchas gracias. Le quería consultar respecto a las controversias constitucionales en el Estado de México, respecto a que es parecido, digamos, a lo que hace Estados Unidos en cuanto a que sería la Corte Suprema de Justicia la que sería quien dirime estos conflictos entre Estado federal, estatal y municipal. Es correcto, solamente que aquí esta controversia constitucional
termino la idea para explicar y responder su pregunta, que es muy Sí, interesante. y otra cosa que le quería, ¿Será? antes que solamente para terminar, nosotros no nos dividimos en Estado federal, estatal y municipal, nosotros nos dividimos en regiones, las regiones en provincias y las provincias en comunas. Eso solamente era para que usted quedara claro, porque nosotros tenemos nosotros no somos un Estado federal, somos un Estado unitario, con un solo centro de impulsión política y gubernamental. O sea, para todo el Estado, una sola Ajá. constitución, un solo poder judicial, un solo parlamento, una sola ley para todo Chile. Muchas gracias, profesor. No, no, al contrario, qué interesante lo que me dice, porque entonces, fíjense que cuando estaba preparando esta ponencia, bueno, esta plática, estaba pensando, y yo lo iba a dejar al final, poder hacer un estudio comparativo del derecho mexicano y chileno, que seguramente no estoy encontrando el hilo negro de las cosas, ya debe de haber mucho, sin embargo, enfocado a la protección constitucional, porque me parece que hay figuras que ustedes pudieran tomar de nosotros y al revés, de nosotros de ustedes. Por ejemplo, vamos a llegar ahorita al final de otro mecanismo de control constitucional, que es el juicio de amparo, que ustedes también lo tienen, quiero saberlo. Sin embargo, el juicio de amparo surge en México, es una contribución de México para el mundo. Y ahorita explico un poco la historia, pero contesto la pregunta, maestro Carlos. Efectivamente, nosotros tenemos un poder, tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, en tres niveles diferentes. A nivel federal está el Ejecutivo Federal, el Legislativo Federal, el Judicial Federal. A nivel estatal tenemos estatal, Legislativo Estatal, Ejecutivo Estatal, Judicial Estatal. Y a nivel municipal tenemos solamente Ejecutivo Municipal, cuasi legislativo, porque los ediles o los representantes de la comunidad más básica no crean leyes, crean reglamentos, que es una figura por debajo de la ley que solamente determina sanciones administrativas, por ejemplo, cuando la ley sí puede contemplar delitos. Y no tenemos a nivel municipal, no tenemos poder judicial, viene del poder estatal. Entonces, esta composición a nosotros nos ha permitido sí tener un poco más de claridad en las funciones de cada uno para evitar justo estas controversias constitucionales. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque el mapa es muy claro para nosotros, ¿no? Lo tenemos claro o así nos hemos acostumbrado. Sin embargo, esto también tengo que reconocer, aletarga el funcionamiento de los poderes. El poder judicial, por eso es ahora la famosa reforma popular que nosotros tenemos que elegir a jueces a través del voto directo, que acaba de pasar la elección en junio pasado, que ha sido controversial en toda América, en todo el mundo incluso, y en México, bueno, ni se diga, si quieren hablamos de eso un poquito más adelante, pero es peculiar. Ahora, ¿por qué traigo este tema a colación? ¿Cuándo se da la controversia constitucional? Cuando hay un conflicto entre los tres órdenes de gobierno o entre los tres poderes, ¿sí? Cuando un municipio, por ejemplo, quiere establecer una norma que contraviene la Constitución General. Pongo un ejemplo. Había un presidente municipal de un municipio en México que quiso poner o establecer pasaportes para entrar a su municipio, ¿sí? Entonces, obviamente, además de que fue el hazmerreír de todo el país, estaba contraviniendo la Constitución General, porque la Constitución General dice específicamente que los únicos facultados para emitir pasaportes es el Poder Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y entonces poner un pasaporte para entrar a un microterritorio en México, pues sería obviamente violentador de los derechos de tránsito, de la libertad, de la identidad, del desarrollo de los pueblos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí se dan este tipo de controversias. O cuando uno de los poderes invade la esfera de poder o de ejecución de ejercicio de otros poderes del propio Estado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando el Poder Ejecutivo quiere emitir leyes, ¿no? Que tiene una facultad cuasi legislativa el Ejecutivo,
pero solamente emite acuerdos, reglamentos, convenios, no así leyes, ¿no? Eso es potestad del poder legislativo. Pero bueno, vamos con la otra figura. Espero haber más o menos contestado, maestro Carlos, si no nos regresamos, ¿no? Vamos con la siguiente, querido amigo, si me permites. Las acciones de inconstitucionalidad. Estas acciones de inconstitucionalidad son mecanismos para impugnar las leyes o tratados internacionales considerados contrarios a la Constitución. Ajá. Cuando se crea una norma que puede ser contraria a lo que dice nuestra propia Constitución. Es decir, en algunos de los estados se intentó promover la ley antiaborto, pero ya la Constitución General decía que el aborto en México tenía que ser legal por interpretación jurídica y que la simple y lisa manifestación de la voluntad de una mujer que quisiera abortar podía ser procedente, ¿no? Pero había estados que querían implementar que todavía fuera punible, que fuera sancionable, que estuviera dentro del catálogo de los delitos algún hecho de aborto. Y entonces es así como, por ejemplo, en el estado donde yo soy, fue de los últimos en aprobar el aborto, ¿no? Para la sociedad de mi estado. Esto genera que a base de tanta acción de inconstitucionalidad, las determinaciones que realizan las autoridades puedan ser contrarias a lo que dice el texto general. Bien, la que sigue, por favor. Otro de ellos, y ya se los advertía, es el juicio de amparo. El juicio de amparo sirve como un mecanismo preciosísimo, valiosísimo que tenemos los mexicanos y las mexicanas para defendernos en cuanto a los actos de autoridad. Es decir, el juicio de amparo que lo crea uno de los inminentes juristas mexicanos, don Manuel Crescencio Rejón, él crea este juicio de amparo con la finalidad de que sea un instrumento oponible de manera directa e inmediata contra los abusos determinantes del poder. Les cuento una historia que me platicaba uno de mis profesores cuando estábamos tomando clases de amparo. Resulta que en alguno de los pueblos de México, no voy a entrar en detalles, estaban celebrando un desfile como se acostumbra a hacer aquí en México para conmemorar fechas históricas. En ese desfile acostumbraban a sacar a los reos, a caminar, a desfilar para que también la gente los viera y como un mecanismo también de doble castigo, ¿no? Ahí vayan buscando ustedes esas figuras de la doble revictimización y demás, como un mecanismo de doble castigo para que la gente los viera y la gente se diera cuenta quiénes estaban presos y por qué razón estaban presos. Es decir, una exhibición, ¿no es cierto? En este desfile, quien presidía los desfiles eran las autoridades tanto oficiales como morales. Voy a poner un ejemplo, el presidente municipal, estaba el sacerdote porque era una figura emblemática, el juez porque también tiene una figura de respeto, el profesor porque son figuras que históricamente les hemos dado respeto, ¿no? El médico del pueblo estaban presidiendo el desfile. Al momento en que iban pasando los reos que estaban en ese momento, uno de ellos, que iba sostenido por dos gendarmes o policías, levanta la cara y le grita al juez: pido justicia, quiero que la ley me proteja, palabras más o palabras menos. En ese momento, el juez, conocedor del derecho, baja del estrado, se dirige a donde está el que le pide justicia y le dice a los guardias: suéltenlo, el amparo de la justicia lo protege. Vamos a conocer cuál es la situación que él tiene, pero que lo haga en completa libertad para conocer cuáles son sus problemáticas o sus dolencias. Ahí es cuando surge, de alguna manera, una de las historias del juicio de amparo. Es decir, yo estoy preso, pero yo considero que no debo de estar preso. Necesito que revisen mi situación, pero no necesito que la revisen mientras yo estoy preso. Necesito que la revisen también con esa posibilidad de darme la garantía de libertad o de inocencia, ¿no? Que hoy está muy en debate en México. Entonces, más o menos, eso es un poco de la historia del juicio de amparo y es un mecanismo, repito, efectivo
muy efectivo que hemos tenido los mexicanas y los mexicanos para poder hacer valer nuestros derechos ante el abuso de la autoridad. Estos casos los hemos visto innumerables veces. Hay una persona que llega con una dolencia física al hospital y les dice, necesito que me atiendan, que me operen o que me hagan algo, que me revisen. Y el médico, tome asiento, ahorita lo revisamos, y los hacen esperar horas y horas y horas, y eso se convierte obviamente en negligencia médica. Pero si en ese momento se tramita un amparo, porque además hay juzgados para tramitar amparos todo el día y toda la noche, y el juez emite esa protección de amparo, están obligando a la autoridad médica a tener que operar o a revisar al paciente. Adelante, maestro Carlos. Sí, una consulta, profesor Prado. ¿Qué año se establece este juicio de amparo en la Constitución mexicana? Este juicio de amparo surge con la Constitución de 1917. Ya teníamos antecedentes en la Constitución de 1857. México ha tenido fundamentalmente tres constituciones: 1824, 1857 y 1917. Cabe señalar aquí, yo tengo que dar un apunte importante y además con mucho orgullo, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la de 1917, es la primera constitución en el mundo de corte social, es decir, es la que incorpora los derechos sociales al mundo. Ni siquiera las constituciones más aventajadas del mundo la tenían. Derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho al agro, es decir, al campo, derecho a la libertad de religión, derecho a la libertad de cultos, a la libertad de expresión, entre muchos otros más. Entonces, ahí se incorpora el derecho de amparo, está reglamentado en el artículo 105 de nuestra actual Constitución, pero ya aparece en la anterior Constitución de 1857, ¿no? Le puedo proporcionar un documento valioso, el derecho de amparo. Se lo mando a través del amigo Jorge Andrés Gacitúa, porque si le interesa, es una figura que ustedes pudieran explorar y explotar para poderlo incorporar en Chile, ¿eh? Que entiendo, creo que Y tienen algo solamente, parecido. sí, una consulta solamente es respecto a todos los derechos, o sea, todos los derechos que asegura la Constitución mexicana, los mexicanos, Los derechos humanos, particularmente. o sea, los derechos fundamentales que están expresados en la Constitución mexicana como un catálogo. Es correcto, sí, Es que es nosotros correcto. tenemos una figura parecida, que es el recurso de protección, que fue una, entre comillas, innovación que hizo la Constitución de 1980 y que es una suerte de recurso de amparo, digamos, frente a la libertad personal y seguridad individual, pero que se extiende a otros derechos fundamentales, pero no están incorporados los derechos sociales, producto de que, como es una prestación que hace el Estado hacia los ciudadanos, muchas veces eso no lo puede cumplir el Estado por un asunto más bien de carácter económico. Eso le quería agregar. Y si usted puede enviar ese documento, la verdad que sería muy importante para poder estudiarlo. Y sobre todo si usted lo plantea que esto fue incorporado en la Constitución mexicana en el año 1917, lo cual es una innovación realmente increíble. Sí, sí, y además vuelvo al punto, podemos hacer un estudio, bueno, ya estoy aquí pensando más adelante, en una colaboración interesante entre universidades o de manera individual como investigadores para estudiar esta figura del amparo. De verdad que el amparo ha resistido demasiado en México, lo han tratado de quitar, de tumbar, pero es prácticamente lo defendemos como un patrimonio habitual entre los mexicanos y mexicanos, porque además no solamente tiene que ver con las libertades. Los puntos que achacan o que critican al juicio de amparo es que una persona presumible de haber cometido, digamos, un homicidio, se ampara y dice, yo tengo información que me quieren detener o que puede haber una denuncia en mi contra, yo solicito un amparo para no ser detenido. Y muchas veces los jueces lo conceden, pues privilegiando el gran interés del principio de inocencia, ¿no? Pero muchas veces cuando se tramite ese amparo, se otorga ese amparo, la persona con ese amparo tiende a darse a la fuga, ¿no? Y es cuando entonces viene la crítica al juicio de amparo, porque además
es entendido como un juicio dentro del juicio, ¿sabe? Es decir, uno está llevando su juicio y el amparo puede proceder dentro de todo ese procedimiento, de todo ese proceso. Ajá. ¿Contra qué puede proceder? Repito, contra los actos de autoridad. Ahora, me explico un poco más allá a lo que voy. No solamente tiene que ver para la protección de las libertades jurídicas, perdón, las libertades de seguridad, ¿no? La libertad de no poder ir de no ser detenido, vaya, lo digo en palabras llanas, sino también hay casos ya emblemáticos que tenemos en México donde personas que viven en una comunidad lejana, donde no tienen acceso al agua o donde tienen acceso al agua de mala calidad o donde no tienen un servicio de salud, si la comunidad logra ampararse y tramitar un amparo, ajá, la comunidad puede acudir al juez, el juez lo otorga ese amparo porque además es de orden federal, es de justicia federal, otorga ese amparo y el amparo lleva un resolutivo. Yo amparo a esta comunidad para que el gobierno, el Estado, les provea de manera inmediata de los satisfactores mínimos como es el vital líquido. Y si hasta allá, la zona lejana, tiene que ir una pipa de agua potable para darles y abastecerles agua, entonces el Estado tiene que ver cómo hace llegar esa pipa de agua allá para poder darles calidad de agua. Obviamente, esto se puede volver un problema porque dice, bueno, pues entonces vamos a tramitar muchísimos amparos y que nos estén dando esos satisfactores. No opera de esa manera, simplemente son protecciones que se dan para poder garantizar en la esfera mínima y urgente los derechos humanos, ¿no? Entonces, pero bueno, mando el documento que está muy interesante. Valdría mucho la pena que lo exploráramos. Pero bueno, vamos avanzando a ver. Sí, adelante, perdón. Sí, buenas tardes, profesor, y buenas tardes a todos los compañeros. Profesor, yo no soy chileno, soy venezolano, pero estoy cursando este excelente posgrado en la Universidad de San Sebastián. Solo quisiera hacer un comentario, ya que estamos hablando un poco de derecho comparado. Venezuela instaura por primera vez en su constitución en el año 1961 la acción de amparo constitucional, inspirada sin duda alguna en quienes fueron pioneros de esta acción que todos ustedes explicaron. A diferencia de México, Venezuela, ya en el año 1998 se incorporó en nuestra constitución lo que denominamos el bloque de constitucionalidad. Es decir, no solo a los derechos humanos y derechos constitucionales y garantías constitucionales establecidas en la Constitución, sino también aquellos primordialmente que devengan del sistema interamericano de justicia. A diferencia de México, nosotros no clasificamos la acción de amparo en acción de amparo directa e indirecta como lo hacen en México, sino que nosotros tenemos una acción de amparo única que procede no solamente contra autoridades, sino también contra privados y contra acciones, omisiones o posibles vulneraciones del bloque de constitucionalidad. Y finalmente, solo hacerle una pregunta que se reservará que quiere contestarla ahora o al final para que avance en su exposición. Y es que me gustaría saber cuál es su opinión con respecto a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que ordena al Estado mexicano hacer una reforma de su constitución en la figura del arraigo y de pensiones oficiosas. Parece que esto ha sido un tema trascendental, del cual en el derecho iberoamericano hemos estado pendientes de tener una decisión, y aunque entiendo todavía esta decisión no se ha ejecutado, parece que ya llega una circunstancia que tiene que ver con soberanía nacional, porque la Corte ordena reformar la Constitución. Entonces, me parece importante saber un poco su opinión, pero lo repito, si lo desea, podría aclararlo al final para que pueda avanzar. Gracias, que esté muy bien. Muchísimas gracias, muchas gracias. Qué interesante pregunta. Y lo que usted dice sobre el amparo contra particulares, también en México ha procedido. Ajá. También en México se ha buscado tener estos alcances. Ya, cuando uno tramita un amparo, la protección del amparo es individual, ¿sabes?
O sea, es hacia la persona que lo tramita. Sin embargo, ya hemos dado avances importantes en que no solamente sea a la persona que lo tramita, sino también sean amparos de carácter colectivo. Y dos, esto contra particulares es procedente, por supuesto. Qué buen aporte acaba de hacer nuestro compañero de Venezuela. Y si me permite, vamos caminando y vamos entrándole al debate de lo que nos pregunta sobre la opinión sobre la figura del arraigo. Efectivamente, fíjense que lo tengo que decir tristemente, pero también con mucha objetividad y también como un área de oportunidad importante. México ha tenido que avanzar en el orden internacional a través de recomendaciones, de presiones o incluso de sentencias contrarias. Por ejemplo, las sentencias que nos ha dado la Corte Interamericana, no solamente sobre la figura del arraigo, sino también de la prisión preventiva, sobre figuras de la incorporación propia que les decía de los derechos humanos, hemos tenido que ir avanzando del orden internacional. Sin embargo, me parece que es la oportunidad también de ir visualizando figuras jurídicas en otros países que nos puedan servir para fortalecer nuestro marco jurídico. Si me dan oportunidad, vamos opinando sobre el arraigo un poco más adelante. ¿Les parece? Para no, bien decía Genis, no detenernos. La que sigue, por favor, mi querido amigo. Bien, vamos a hacer algunos ejercicios de argumentación. Hasta aquí quise traer estas figuras que hablan sobre el litigio estratégico constitucional, ¿sí? Que sirven, repito, de control de la Constitución, pero también de protección de los derechos humanos fundamentales que tenemos en México. Ahora bien, me pedía Jorge que pudiéramos hacerlo también con estos ejercicios de argumentación. Vamos para allá, ¿no? Les cambio un poco la película y vamos a hablar de la interpretación. Primero, parto del principio de que todo se puede interpretar. Absolutamente, incluso todo requiere ser interpretado, ¿sí? No hay nada, hemos puesto ahí, que no se pueda interpretar. Y para eso tenemos aliados importantes. Uno de ellos es el lenguaje. Nosotros compartimos un mismo idioma, un mismo lenguaje, una misma lengua. Y esto nos permite tener figuras que nos lleven hacia puntos muy cercanos, porque además somos, repito, muy cercanos entre Chile y México. Ahora bien, al decir que todo se puede interpretar es porque hago un llamado a los juristas a que tengamos este hábito importante de interpretar la realidad. Vean ustedes, para argumentar es necesario interpretar, ¿correcto? La interpretación no solo se presenta en el litigio, y este es el primer llamado que les hago a ustedes abogados de este magíster, se presenta la interpretación en todo momento del derecho y de la vida misma. El gran Gabriel García Márquez, a mí me gusta hacer muchas analogías con la literatura. El gran Gabriel García Márquez, en uno de sus libros más famosos como lo es 100 años de soledad, dice una frase que me parece brillantísima. Si recordarán ustedes esa lectura maravillosa cuando dice, muchas cosas carecían, el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre. Y para nombrarlas, habría que señalarlas con el dedo. Me parece que ese es un principio para la interpretación. El ser humano le llamó naranja a la naranja por alguna razón, tal vez por el color, tal vez por la figura. El ser humano le empezó a dar nombre a las cosas. Incluso puedo advertir que ese fue uno de los atributos de Dios, nombrar las cosas. Nosotros, intérpretes del derecho, yo les digo siempre a mis estudiantes, nosotros como intérpretes del derecho tenemos que formarnos de un ojo crítico, un ojo entrenado para poder interpretar la realidad. Cuando nosotros salimos de una licenciatura, acá se llaman licenciaturas, yo les pregunto y les digo a ellos, ¿para qué tienes una licencia? Ya obtuviste durante 5 años de estudios, ¿para qué tienes una licencia? Y difícilmente atinan a saber para qué tienen una licencia. Tienen la licencia para poder interpretar la norma. Eso es el verdadero sentido del abogado. Tú te licencias para poder interpretar la norma,
tú logras un magíster para que seas con maestría esa interpretación de la norma y la creación de nuevos conocimientos, ¿no? Y cuando eres doctorado, estás obligado a tener que teorizar el conocimiento. Si tú cursas un doctorado y no estás proponiendo una teoría, entonces no estás dándole al clavo en tus avances académicos. Continuamos, por favor, si eres tan amable, mi querido amigo. Ahora, me gusta mucho esta figura para interpretar el derecho y la argumentación. Hay uno de los más grandes encargados de la argumentación, como lo es Manuel Atienza, que habla sobre el proceso prelegislativo. Y es aquí donde entra la figura del jurista, lo que ustedes están estudiando. Me doy a explicar. El proceso prelegislativo, como su nombre lo dice, es antes del proceso que hace el legislador para crear la ley. Cuando el cuerpo legislativo se junta, crea un nuevo conocimiento, un nuevo instrumento que se llama norma, que se llama ley y que tiene la cualidad y la característica de ser obligatorio. Sin embargo, en este proceso precisamente de conocer e interpretar la norma, hay un ejercicio previo que hacen o que hacemos los juristas, como lo es conocer la realidad que estamos viviendo. Argumentar, fíjense lo que dice ahí en esa frase, tiene mucho más valor cuando previene un litigio, cuando advierte un posible problema o cuando soluciona un conflicto, porque cuando entra el proceso de litis, se va a hacer esa resolución como un mandato y el argumento que da el juez tendrá que ser obligatorio. Pero el proceso prelegislativo es enriquecedor. Lo que estamos haciendo ahorita, que proponía Genis o que proponía el maestro Carlos, ¿no? Vamos a discutir cómo podemos prever un conflicto. Eso hacemos los juristas o tendríamos que estar haciendo los juristas, ¿de acuerdo? Ahora, yo hago este cuadro sobre la palabra discernir y aquí empieza el verdadero ejercicio de la argumentación. ¿Ustedes, alguno de los presentes, sabe de dónde viene la palabra discernir? Vamos un poquito a la etimología, siempre es rica la etimología. ¿Alguien sabe? Levante la mano. Seguramente el maestro Jorge Gacitúa les puede dar unos décimos más en su magíster, unos puntos más, una beca tal vez, quien conteste la pregunta. ¿Alguien sabe de dónde viene la palabra discernir? ¿No? ¿Nadie? Patricio, María, ¿no? Están aquí con sus cámaras prendidas y les agradezco mucho. Bueno, pues fíjense que la palabra discernir, todos la entendemos como este proceso, pues de elucubrar, de entender, de poder calibrar entre lo bueno y lo malo, etcétera. Pero discernir tiene una raíz que me parece, además de interesante, bellísima. Me explico. Ustedes todos han visto trabajar las casas donde vivimos, las casas que habitamos, son construidas, acá en México les llamamos albañiles. Ahora, como cuidamos mucho el lenguaje y hemos entrado en estas modas, les llamamos trabajadores de la construcción, ¿de acuerdo? Pero realmente son albañiles, la palabra es muy bonita. Bueno, pues el albañil, cuando tiene como una especie de coladera enorme, una coladera de las que usamos en casa para poder colar precisamente la harina o poder colar algún otro alimento, tienen un recuadro grande con una malla muy pequeñita, muy fina, donde ponen arena, ¿cierto? Acá en México le llamamos el proceso de cernir la arena. ¿Qué hace el albañil con esa gran coladera? Generalmente lo hacen entre dos personas. La llenan de arena y empiezan a moverla como coladera de casa, de cocina. La empieza a mover a modo tal de que la arena que cae es muy fina, le llaman ellos. Es decir, muy suavecita, que es la que te sirve, ya una vez que la cerniste, para poder hacer los aplanados de las paredes muy suaves, ¿de acuerdo? Lo que queda arriba son piedras que no te sirven en el proceso. Eso es discernir.
Cada vez que nosotros tenemos un caso, que tenemos un desafío jurídico o una interpretación, lo que tenemos que hacer es una suerte de albañiles, poner la arena en esta coladera, ¿no? En el cernidor, como le llaman ellos, para poder mover, perdón por los efectos especiales, ¿no? Cae la arena fina, que es la que voy a utilizar, y dejo arriba la piedra que no me sirve, y así todo el proceso. Luego entonces, discernir es pasar una suerte de albañil para poder sacar o extraer la arena fina con la que voy a trabajar. ¿Y con qué la voy a trabajar? Con dialéctica, que es el logos, el conocimiento, la preparación, por supuesto, el debate que podemos armar en clase, que aquí Jorge Andrés es experto en ello, y la retórica, que es la disposición, saber disponer de los razonamientos que tú haces de manera ordenada y también convincente. Bien, la que sigue, por favor. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre las partes del discurso que hemos, creo que aquí se saltó un poco, creo que hay una antes, amigo. Ahí está, esa. Vamos a hablar un poco de las partes del discurso jurídico. Como partes del discurso jurídico hay muchísimas, pero lo que yo les quiero poner como ejemplo es cómo ir construyendo los argumentos que ustedes pueden dar en el litigio, en la clase, en la investigación, etcétera. Parte 1, la introducción. Todo parte de un principio, todo parte de una introducción. Hay algunas frases o ideas que les pueden servir a ustedes incluso. Paula, que es muy joven, ¿no? Le puede servir incluso para poder redactar mucho mejor los argumentos. Por ejemplo, ¿con qué iniciar mis documentos? ¿Con respecto a qué? En relación con, en el ámbito de, considerando que, y hay infinidad de frases así que podemos utilizar para poder iniciar un texto. Vean a dónde nos va a llevar esto. Empiezo tomando una de ellas, la última. Considerando que el derecho es un conjunto de principios que dan pie a la norma jurídica vigente. Ya empecé, sí me doy a entender, pero pude haber puesto, con respecto a la teoría de los derechos humanos, podemos ahondar sobre el conocimiento de la esencia misma de ellos, que es la dignidad. Vamos con la segunda. En relación con las nuevas teorías de los derechos, podemos abordar, etcétera. Eso es la introducción. Les estoy dando algunos elementos que les pueden servir a ustedes para ir estructurando sus argumentos. En la parte 2, que ya me hizo favor Jorge de poner, va a venir el desarrollo. Aquí nos vamos a dar, ahora sí que vuelo para poder explicarnos o dar nuestras posiciones. Y hay otras frases que nos ayudan con eso. Ejemplo, en este contexto, ¿no? Porque ya dimos una introducción, también es importante destacar, ¿no? De lo que ya hemos dicho en la introducción, por otro lado, y eso nos conduce a otro conocimiento, adicionalmente a lo que dije, asimismo, es decir, son frasecitas, figuras que ustedes pueden tener ahí como descansos. Ahora bien, vamos juntándolas, ¿no? Ejercicio 1. Pongan mucha atención porque voy a hacer 3 ejercicios y el cuarto y quinto lo van a hacer ustedes, ¿va? Introducción, parte 1. Considerando que el derecho es un conjunto de principios que dan pie a la norma jurídica vigente, teniendo como eje fundamental la protección de los derechos humanos, resultando trascendental su cuidado y promoción. El desarrollo. Es importante destacar, repito, tomo frases de las que estoy poniendo, que el desarrollo de los derechos humanos desde la concepción filosófica hasta el establecimiento del texto constitucional ha variado de acuerdo al contexto histórico y al dominio determinado de determinados grupos de poder que han representado en la norma vigente, en particular, sus intereses y el deseo de su propia visión, enmarcada en preceptos que por momentos han sido oponibles a la realidad que se vivía. Hasta ahí vamos con 2 partes. La parte 3, la conclusión o resumen. ¿Cómo puedo abordar la conclusión y resumen? En resumen, y me sigo con el texto. Para concluir, y me sigo con el texto. En última instancia, y continúo con el texto. En términos generales, o como se ha observado, etcétera. Y ahí está. Conclusión.
Para concluir, podemos afirmar que los derechos humanos, ahí se me fue una S, han obedecido al momento histórico en que han aparecido, pero es innegable que la base de los mismos es el cuidado, protección y preservación de la dignidad humana. ¿Hasta ahí hay alguna duda, no? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, conste, ¿eh? Yo estoy dándoles oportunidad a preguntar. Vienen los ejercicios. El argumento propio. Tengan mucho cuidado en esta parte porque aquí empezamos a equivocar. Escuchen ustedes y díganme si los ha pasado o lo han visto quien lo hace, ¿no? El argumento propio es eso, el ya haber cernido mi arena y tener pensamiento propio, y si cabe, lo digo. Ejemplo, en mi opinión, desde mi punto de vista, estoy de acuerdo con, comparto la perspectiva de o coincido en qué. ¿De acuerdo? Pero ojo, aquí hay una advertencia. Cuidado en que no te enfoques en el argumento y te enfoques en la persona. El argumento ad hominem significa hacer alusión a la persona, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si Jorge, que yo estoy observando y además porque es mi amigo me permito hacerle una broma, usa lentes, es visible que usa lentes, él usa lentes porque los necesita. Entonces sería muy soez, grosero y atrevido de mi parte, pero amigo, aguanta la broma, que yo le dijera, me parece que su punto de vista es bastante nublado, ¿no? Quiero pensar que usted necesita observar mejor mis argumentos. Ahí estoy yéndome contra la persona y eso no se vale, ¿no? O creo que su punto de vista necesita mayor enfoque que el de los demás. Le estoy hablando a la persona, ¿sí? Yo me tengo que guiar por su argumento, no por la persona. Si yo cometo el error del argumento hominem, entonces estaré faltando incluso a la ética y a la verdad. Ahora, no se sugiere, aquí es una contribución, individualizar la discusión. No te claves, digámoslo en México, te clavas y dices voy contra él y ahí no lo suelto. No, no poner palabras como no comparto su opinión, como no estoy de acuerdo con usted, evitar comentarios al momento de hablar, incluso en clase cuando decimos en mi muy humilde opinión, ¿no? Es en mi sencilla opinión, si me permiten voy a, yo creo que ese tipo de expresiones las podemos omitir. ¿Por qué? Porque estamos en la parte de la argumentación propia. Ajá, evitar por favor este tipo de frases. Ahora, ¿cómo lo podemos cambiar? Comparto la perspectiva anteriormente señalada por Jorge, ¿no? Y adhiero a los que los derechos, y sumo yo mi opinión, y adhiero que los derechos humanos son el sello distintivo de nuestra era. Con ella estamos buscando el establecimiento de la paz y la prosperidad. Ahora, también puede pasar que pueda haber una opinión en contrario, no forzosamente tiene que ser en el mismo sentido, como por ejemplo, ¿cuál? A pesar de esto, sin embargo, no obstante, contrariamente, a diferencia de. ¿Sí me doy a entender? Entonces, ¿hay hasta aquí una duda? ¿Todo se va entendiendo? ¿Sí? ¿No hay problema? Bien. Repito, son figuritas que a ustedes les puede permitir ir navegando en su argumentación, ¿correcto? Ahora bien, esta argumentación se puede extender hojas enteras, ¿no? A los que les gusta escribir y no paran y una vez inspirados escriben y escriben, bueno, pues aquí tienes figuras que te pueden servir para tener muchos elementos de diálogo. Ahora bien, yo les propongo, ¿no? Y tal vez por el tiempo no nos permitirá agotarlo ahorita, pero yo les quiero dejar como tarea, como compromiso, ¿no? Que hasta ahorita he dejado los ejemplos hasta la opinión en contraste o en desacuerdo, pero viene el fundamento y la evidencia. Me parece que ustedes con la experiencia que tienen no se atreverían a hacer un texto jurídico sin fundamentarlo, ¿no? ¿Qué es el fundamento? Lo que viene en la norma. ¿En qué me estoy amparando yo para poder decir, exigir, reclamar, discutir o pedir cierta situación?
Sin embargo, sí mi recomendación es que además del fundamento, acá en México lo conocemos como fundamento y motivación, espero que allá haya una figura parecida, ¿no? Pero también lo que yo recomiendo siempre es que el argumento se base en el argumento de autoridad. ¿Cuál es el argumento de autoridad? No en lo que diga mi jefe, ¿no? No, Jorge, entiendo que depende del maestro Luis, ¿no? Si él cita a su maestro, al maestro Luis nada más porque cree que es jerárquicamente su jefe, estaría en un error. El argumento de autoridad tiene que ver con que la persona a la que voy a citar, a la institución, sea una autoridad en el tema. Si yo quiero hablar sobre argumentación en el derecho y cito a Jorge Andrés Gacitúa Muñoz, pues obviamente estoy citando a una persona que es autoridad en el tema. ¿Y cómo creen que me va a ir en el debate? Súper bien. ¿Por qué? Pues porque estoy citando una autoridad. Si cito alguna institución con cifras, con datos, ¿no? Obviamente va a hacer que mi argumento se robustezca y sea paulatinamente irrefutable. Entonces, esas son algunas de mis recomendaciones, ¿no? La que sigue, por favor. Ahora bien, yo he pensado que la interpretación debe de ser armónica, ¿no? Una argumentación, por principio de cuentas, queridos colegas, debe ser una buena comunicación. No puede haber argumentos que no comuniquen certera y asertivamente. El argumento debe tener una buena redacción y además una buena expresión verbal. Además, tomando como base que el derecho es fundamentalmente principios. Hay un concepto que a mí me fascina del derecho, que me lo enseñó mi ya fallecido maestro Reinaldo Robles Martínez, acá en la Facultad de Derecho en México. Nos decía en la primera clase, ¿no? Un poco infundiéndonos miedo también, porque éramos muy jóvenes, y nos decía, a ver, conceptos de derecho. Y todo mundo decía el típico concepto de derecho, que era el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del hombre y demás, ¿no? Y él terminaba diciéndonos algo. El concepto de derecho mío, decía, es este. El derecho es una idea. Desarróllenlo. Uf. Nos pasábamos todo el semestre buscando desarrollar ese concepto. Fíjense qué tan grande es estas dos palabras, tres palabras. El derecho es una idea, es un ideal que precisamente nos hace caminar, nos hace ir hacia adelante, nos hace aspirar a más. Entonces, nos poníamos a desarrollar el ideal del derecho y era bastante enriquecedor porque íbamos conociendo teorías, posturas filosóficas, etcétera, y eso enriquecía nuestra esencia. Por ello es que las normas, yo entiendo, son estructuras, son los muros de la casa, del edificio, pero los principios son la base, el basamento, el fundamento donde se va a edificar todo ese edificio. Y obviamente, lo pongo así, los principios son base, las normas son estructura, la cultura general es estética. Ojo, estética que no cosmética, ¿correcto? Y todo, y en todo, debe estar repleto de ética, porque una sinonimia del derecho es sin duda alguna la ética, ¿de acuerdo? Y bueno, por último, les dejo aquí esta forma que a ustedes les puede servir de interpretación y de argumentación. ¿Se acuerdan? Ustedes estudiaron, no sé si allá en Chile, yo espero que más o menos así de pasadita, pero acá es, no saben cuánto trabajo nos cuesta quitársela a los alumnos tanto de licenciatura como de magíster. Han estudiado la pirámide de Kelsen, ¿sí? La famosa pirámide de Kelsen. Dice Paula que no oscila entre los 22 años seguramente porque es muy jovencita. La pirámide famosa de Kelsen, ¿no? Arriba la Constitución y después las leyes federales y así, y así, y así, y así. Aquí una nueva estructura de interpretación y de argumentación. Aquí ya no hay quién está en la cúspide y quién está en la base. Hoy la interpretación tiene que ser panóptica,
Hoy la interpretación tiene que ser ontológica. Hoy la interpretación y argumentación tiene que ser a completitud, tanto normativa como fáctica, conocer los hechos, por eso hablaba del proceso prelegislativo, tiene que ser valorativa, ver qué valores, qué principios, qué esencias sostienen a esta interpretación y argumentación, conocer de dónde vienen los principios, los documentos, los hechos que nos han sustentado hasta el momento, hacer una interpretación sistemática, obviamente, tanto normativa como sistemática de las normas. Voy a argumentar la Constitución, pero ¿qué hay un poco más allá de la Constitución? Y por supuesto, conociendo los fines y el propósito desde la visión teológica. Entonces, cuando ustedes vayan en su tarea a hacer su argumento, yo les pido que ya se olviden de la pirámide kelseniana. Nos dejó mucho, fue el fundamento, pero hoy esta interpretación hexagonal del derecho me parece mucho más nutritiva, con muchos más alcances y que nos permite señalizar todas las aristas y los puntos que nos van a permitir tener un argumento mucho más robusto, mucho más enriquecedor y fundamentalmente mucho más convincente, porque de eso se trata el arte maravilloso de interpretar y argumentar. Se trata de poder persuadir con elegancia, con elocuencia, pero también con mucha estatura. Hoy nuestro continente, lo digo con mucho cariño, queridos hermanos chilenos, nuestro continente, nuestro mundo necesita a los juristas, sí en los tribunales, pero fundamentalmente en la tribuna más grande que existe, que es la tribuna social. Muchísimas gracias a todos ustedes. Agradecemos al doctor Osiris Ramírez Prado por su extraordinaria exposición y dejamos abierto si hay alguna pregunta que quieran realizarle sobre lo que hemos abordado el día de hoy o sobre otro tema. No hay ningún problema, tenemos unos minutitos también para que puedan preguntar. Gracias, Constanza. Profesor, yo en realidad no quiero hacer una pregunta, pero quiero hacer un comentario. Está muy, muy buena su exposición. Yo creo que ha dado en el clavo de muchas cosas o muchos dichos que uno escucha de abogado y que uno mismo dice. Entonces yo creo que eso está súper bueno después para incorporarlo a nuestro lenguaje jurídico. Así que muchas gracias, profesor, por tener la oportunidad de poder escucharlo en este momento. Gracias, gracias María Cecilia. Al contrario, muchísimas gracias. Muy amable. ¿Alguien más? Sí. Adelante, Karina. Profesor, disculpe, he tratado de prender la cámara, pero tengo un problema. Mi nombre es Karina Leal. Yo trabajo dirigiendo una clínica jurídica a los alumnos de 5º año de Derecho de la Universidad de San Sebastián. Su presentación me parece alucinante. La verdad es que muchos de los contenidos que usted ve me van a servir de sustento para lo que estoy tratando de explicar. Pero mi consulta es la siguiente. Lo de la pirámide de Kelsen, les acabo de enviar una foto a mis estudiantes y les dije mañana para el jueves todas las demandas redactadas sin pirámide de Kelsen. El problema que yo veo en la interpretación o lo que usted plantea es cómo lo hacemos en la parte escrita y en la parte oral. ¿Cómo pudiéramos tener tips los abogados, ¿no es cierto? Y cómo yo pudiera enseñar a los estudiantes a que este como cuento, yo de repente les digo esto es como un cuento, como había una vez, de repente y finalmente, para que en el contexto hagan una historia hilada y lo mismo en la argumentación. ¿Usted nota que hay diferencias o cómo pudiera ayudarme para mejorar esa argumentación oralmente y en la forma escrita? Porque yo noto que hay diferencias y que a veces yo como abogado me pierdo, a veces tengo más habilidades en un área que en la otra, y también para mis estudiantes no sé cómo potenciar esa argumentación en la forma escrita y en la forma oral. ¿En qué debiera fijarme? ¿Qué debiera potenciar en cada una de las dos áreas? Qué interesante pregunta, Karina. Muchísimas gracias por los adjetivos a la presentación. Pues miren, tienen ustedes a un extraordinario orador en Chile,
que está aquí conectado, que se llama Jorge Andrés Gacitúa. Es un crack, como le llamamos acá, los que son fuera de serie, ¿sabe? Y además él tiene un libro que me hizo favor de invitar para que prologara y que pronto, maestro Luis Palacios, le voy a pedir autorización para que le dé permiso y que usted también se venga con él para que se vengan a presentar el libro a México, porque es el compromiso con Jorge Andrés y viceversa. Yo, si me permiten, luego los visito. Además, yo encantado de ir a Chile, por supuesto. Pero a ver, voy al punto que usted, maestra Karina, dice y es muy interesante. Por principio de cuentas, yo les pediría, híjole, es que tendríamos que tener una clase de oratoria, ¿sabes? De oratoria jurídica. Y más allá, yo comprometo aquí, perdón si lo puedo hacer, no lo sé, pero lo propongo, Jorge, maestro Luis Palacios, vamos a hacer una clase dual de oratoria jurídica México-Chile, en el que dos profesores estemos conectados. En este caso yo invitaría a Jorge y un servidor, y estemos teniendo a través de la virtualidad esta clase de oratoria jurídica. Ahora, ¿por qué lo digo? Hay muchas herramientas, muchos elementos que tenemos que tomar en cuenta, pero van algunas recomendaciones muy sencillas para usted, maestra Karina, y sus alumnos, y que usted también los pueda hacer. A ver, por principio de cuentas, yo les diría que los alumnos escribieran lo que quieren decir. No importa que lo busquen de la inteligencia artificial, no importa que se basen en ello, pero que lo escriban. Es decir, yo ya consulté la inteligencia artificial, ¿no? La tengo, ahora lo transcribo, lo escribo y me pongo a reproducirlo, lo leo, lo releo. Yo cuando estudiaba en la primaria, seguramente los que tengan alguna edad similar a la mía, nos ponían a leer en voz alta, con la finalidad de incentivar los dotes verbales. Ese es ejercicio 1, escribir y leerlo, exponer lo que escribí. Ejercicio 2, que lo he aprendido de mi hija. Decía, en la escuela le dejan tener cada semana una exposición de 2 o 3 minutos de un tema del que ella quiera. En este caso, con los alumnos de Derecho, pues pónganles ejercicios. La próxima clase, María Cecilia, vas a exponerme un tema jurídico que sea de tu interés. En 3 minutos, en 2 minutos, no necesita dar el sendo discurso, 2 minutos, ¿no? Y eso le va a incentivar semana con semana a estar hablando, porque los dejamos si muchas veces pasa el semestre y no hablan en todo el semestre. No, en 2 minutos es perfectamente agotable en una clase. A ver, Cecilia, ¿cómo vamos a empezar hoy? Me vas a hablar sobre el debido proceso en el derecho. No me tienes que abarcar la completitud del tema. Simplemente háblame y comprende qué es el debido proceso, ¿no? Y así nos vamos con los demás estudiantes. Ahora, otro punto importante que yo he observado, y no sé, Jorge, allá, pero acá los jóvenes cada vez leen menos. Eso es un reto al que tenemos que enfrentarnos. ¿Cómo hacerlo? Vamos a hacer alguna especie de acompañamiento o rally o vinculación de poder incentivar la lectura en ellos. Yo tengo un proyecto que me gustaría en algún momento compartírselos, que se llama La Biblioteca Humana. ¿Qué es la biblioteca humana? Yo voy por un acervo y el acervo se llama Luis Palacios Sanabria y pido una cita con ese acervo y le digo, Luis Palacios, no quiero que me diga qué hace el director de la carrera, quiero que me diga cómo llegó usted a ser director de la carrera. Y entonces el joven se interesa por una figura que yo estoy promoviendo mucho, el diálogo. Diálogo con mi acervo. Y entonces ese diálogo me permite enriquecer. Y luego le dejo como ejercicio. Ustedes, si se meten a mis redes sociales, pueden observar que tengo videos de mis alumnos y de mis alumnas. ¿Por qué? Porque les digo, ya que estás en este ejercicio, te pido por favor que ahora lo subas a redes y ponte al escrutinio de la gente para que te critique, para que te vea.
y no saben qué maravilla he tenido de experiencia con los jóvenes, porque dicen, ah, ya me vio el mundo, no haciendo, perdónenme ustedes la expresión, cualquier broma en las redes sociales. Están exponiendo lo que ellos están aprendiendo. Y entonces de esa manera lo vamos combinando, ¿no? Y de esas hay muchísimas más estrategias, maestra Karina. Yo le pediría, si no tiene usted inconveniente, vamos a seguirnos en las redes sociales y ahí comentamos también opiniones, tips y demás, y algunos que otros consejos con todo gusto, por favor, ¿no? Pero muy agradecida, profesor. Gracias. Muchas gracias por su respuesta y orientación. Gracias, maestra Karina. Don César. Oh, gracias, don Jorge. Un gran saludo desde Concepción al profesor Osiris Ramírez. Dos cosas. Primero que todo, en verdad, ya lo han dicho mis compañeros de magíster, realmente me voló la cabeza su exposición. También pienso lo mismo que usted, doctor, con respecto a nuestro crack que tenemos acá, don Jorge. Y yo ya vengo invitando a don Jorge a... nosotros acá en el Colegio de Abogados de Concepción cumplimos en el mes de agosto 100 años. Tenemos hasta este minuto 450 colegiados, abogados, que van a estar muy atentos a todo lo que nosotros como directiva podamos entregarles. Y yo quiero, con mucho respeto y con mucha esperanza en que nos puedan, digamos, en este formato telemático, poder, digamos, generar un encuentro con el Colegio de Abogados de Concepción en el marco de estos 100 años, y entre nuestro crack, digamos, don Jorge Gacitúa, nuestro profesor, y usted, poder generar unos minutos en un encuentro con el Colegio de Abogados de Concepción, que también obviamente hemos tenido el apoyo de nuestro magíster, de nuestro director, de don Luis Palacios, con respecto a convenios con nosotros también como colegio. Pero en esta oportunidad quiero extenderle una invitación. Ahí obviamente pido el apoyo de don Jorge Gacitúa para que me pueda cooperar en esto y buscar el mejor horario suyo en que podamos conectarnos los minutos que usted disponga para poder hacer una especie de conversación, una exposición con respecto efectivamente a la argumentación, a poder conversar sobre los contenidos que usted ha expuesto hoy día y bueno, también otros más. Con todo gusto. Yo soy materia dispuesta. Si me dicen mañana, mañana. Sí. Y yo me voy a encargar particularmente también de eso, con mi amigo. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Verónica. Sí, buenas tardes a todos, profesores, colegas. Pido las disculpas porque estoy con un tema de internet, entonces no, la cámara se me dificulta la señal. Profesor, bueno, primero que todo, agradecida de su ponencia muy interesante. Yo tengo una duda. ¿Qué opina usted? Hay un término que yo hace muchos años atrás aprendí por un gran profesor de la litigación en nuestro país, que entiendo que también ha andado por esas tierras hermosas de México, que es el profesor Leonardo Moreno, un litigante experto sobre todo después de la reforma procesal penal en Chile. ¿Qué opina usted sobre, a propósito de la persuasión? Eh, Me ha tocado a mí, por cosas del destino, hacer clases también a alumnos de pregrado, que son los alumnos de primer, segundo año de Derecho, en materia procesal, orgánico y ya después las especialidades. Y yo siempre le digo a los alumnos que un abogado que no es litigante o que no tiene la intención de litigar, la verdad es que parte a placer, quizás durante el desarrollo de su carrera. Y cuando hablo de litigar no necesariamente es concurrir a tribunales, sino que es poder plantear una teoría del caso, argumentar, ¿cierto?, convencer. Y ahí es donde viene la palabra de la persuasión. ¿Qué opina usted respecto de la persuasión? No necesariamente tenemos que ocupar términos jurídicos. ¿Cómo lo ve usted eso
en su desarrollo de la carrera? Qué maravillosa pregunta, nunca me lo habían planteado, pero la voy a contestar con fundamento en un argumento de autoridad. La persuasión sabemos que es el arte, yo le llamaría arte, sí, del convencimiento. Pero aquí se empiezan a desgranar muchas cosas. ¿Para qué quiero convencerte? Y hemos entendido mal el convencer con el imponer voluntades, ¿sí? Es muy parecido al debate. Pareciera que el debate es confrontación y uno gana por sobre otro. Y no, eso le está haciendo daño a los países. Porque parece, acá en México, un partido político quiere sobreponerse al otro y no hay negociación. Entonces, persuasión no solo es convencer y hacerme de tu voluntad, sino es darte los mejores argumentos, lo que decía ahí, disponer ordenadamente los argumentos, pero con la intención de entramar algo, de que logremos algo, de que los dos estemos satisfechos. Eso es mi visión. Pero contesto con el argumento de autoridad. Nos lo enseñó Aristóteles hace más de 25 siglos. Y lo digo muy claramente. El patos, el ethos y el logos. ¿Qué es el logos? La palabra, el conocimiento. Logos significa palabra, conocimiento. Luego entonces, el logos es lo que sabes. El ethos es la persona, el que convence. Pero ojo, yo no le voy a creer al maestro Luis Palacios Sanabria si el maestro Luis Palacios no se compromete en las tareas, no tiene una figura de respeto, no se involucra con las tareas, es decir, su imagen se degrada como director. Me pueden decir que Jorge es un crack en la oratoria, pero Jorge no se compromete, no participa y además es agresivo. Es decir, el ethos no solamente tiene que ver con la persona, sino con la calidad de persona. ¿Usted a quién le va a creer, maestra Verónica? ¿A la persona que no se compromete, que es ethos, o a la persona ethos que se compromete y da ejemplo? Entonces, el logos es el conocimiento, pero el ethos es la estatura, el prestigio que tiene esa persona. Y construir un prestigio, pregúntenle a los más veteranos, o que cuesta trabajo. 3, el patos. Esa palabra patos, a mí se me hace a primer golpe a una enfermedad. Tengo una patología, ¿cierto? Y mi patología es, me duele el brazo, me duele la garganta, me duele la cabeza. Es una patología, es una enfermedad. Pero ¿por qué Aristóteles la mencionó? Porque las enfermedades vienen de las emociones. ¿Qué significa la palabra adicción? A, sin. Dicción, decir. Sin decir. Lo que no dices, se te queda. Lo que no dices, se pudre dentro de ti. No ve la luz. Por eso es una adicción. Yo pareciera que es adicción drogas. No. Es no decir. La droga es una consecuencia de no decir algo. Luego entonces, lo que sé, lo que he construido y la emoción que yo le pongo hacen que todo el juego se vuelva persuasivo. Mi prestigio, mi conocimiento y la intención y emoción que yo le pongo a ese conocimiento y a esa forma de decirlo. Esa es la persuasión. Entonces, no habría que enseñarle a nuestros estudiantes a que convences porque convences. Véndeme ejercicio, perdón que lo diga, barato de oratoria. Véndeme esta pluma. Es que yo no soy vendedor, efectivamente, pero sí dime cosas de la pluma.
Ponle una emoción, ponle tu prestigio y ponle también una intención. Luego entonces eso se convierte en persuasión. Y si eso lo llevamos a todos los niveles de nuestra vida, tanto en lo familiar, en lo colectivo, en la escuela, en el litigio, evidentemente vamos a tener mucho más prestigio. Por ahí puede ir el tema de lucubrar sobre la persuasión, maestra Verónica. Muchas gracias, profesor. Y lo último, solamente un detalle. En Chile, lamentablemente, no sé México, pero en Chile, lamentablemente, hay un tema relacionado con la venta de los libros. Son carísimos. Creo que nosotros tenemos una cultura, esta generación que está acá conectada. Estoy hablando de RIA 35, ¿ya? Donde nuestros padres tenían una biblioteca, quizás de muchos años. Entonces tuvimos la oportunidad de poder leer de esa misma biblioteca, literatura inglesa, lo ruso, en fin, novelas victorianas, por ahí por la parte de historia también, pero hoy en día la literatura o la lectura en particular es carísima acá en Chile, el impuesto es muy caro y quizás por ahí, como usted señalaba, los griegos tenían también un dicho, entiendo, si me corrige, que dejar a la gente ignorante da más poder al que tiene cultura. Entonces quizás por ahí es una de las razones por las cuales todavía no hay acceso razonable a poder adquirir libros sin tener que pagar un IVA tan alto. No es una excusa, obviamente, pero sí puede ser un factor que puede influir bastante. Yo creo que sí, aunque en México hay de todos los gustos. Acá les llamamos librerías de viejo a los libros de segunda mano. Entonces tú vas y puedes conseguir un libro por $1, o más o menos, ¿no? Porque no sé ahorita la conversión, no sé la conversión Chile, pesos chilenos, pesos mexicanos, pero vamos, $1, puedes encontrar un libro de $1. Y hay otras joyas ahí de las que yo también me he hecho. Yo creo que podemos entrarle también al tema del libro digital, ¿no? No hay que tenerle miedo, aunque nunca será lo mismo. Eso, aunque lo digan, nunca será lo mismo. Pero el tema de los libros caros, sí, en México hay librerías que son muy caras, pero fíjese que aquí hay sí mucha diversidad. Es decir, aquí en México el que no lee es porque no quiere. Y hay muchos que no quieren, ¿no? Pero hay bibliotecas públicas, constantemente hay donaciones, incluso este gobierno que tenemos ahora sacó una campaña que se llamó libros baratos, libros a muy bajo costo. Entonces te puedes encontrar libros desde $1, nuevo, original, ¿no? Más o menos $1, $1.50, y son libros de buena edición, ¿no? O hay muchas campañas acá de intercambio de libros, donación de libros, etcétera. Entonces sí puede ser un factor, pero vaya, creo que algo tendríamos que hacer. También ahí el jurista puede intervenir en el que la cultura sea más accesible. Y bien lo sabemos, un pueblo no lector siempre será un pueblo presa o más fácil presa de cualquier tiranía, de cualquier color, de cualquier expresión, ¿no? Pero bueno, vamos a dar la batalla, ¿no es cierto? Agradecer, estimado amigo, doctor Osiris Ramírez Prado, por su extraordinaria exposición, por responder las preguntas, a todos los estudiantes del Magíster en Derecho y Litigación Constitucional. No sé si el director quiere hacer alguna intervención antes de finalizar. Bueno, para no abusar más del tiempo de nuestro distinguido expositor, solo agradecerle nuevamente, doctor Ramírez. Resulta especialmente interesante el abordaje que usted ha hecho desde la perspectiva comparada, que siempre nos permite enriquecer nuestras visiones, ¿no? Yo creo que en el derecho comparado podemos dar respuesta a múltiples problemas de los ordenamientos locales, e igualmente, como le decía al principio, tiene un especial valor para nuestro programa que también se aborden aspectos relativos a la litigación oral, a la argumentación. Y siéntase invitado a participar de otras actividades que podamos generar en el marco de este curso o en el marco de otros cursos del Magíster en Derecho y Litigación. E igualmente reiterar a Jorge las felicitaciones por esta iniciativa y esperamos que se puedan repetir. Muchas gracias y agradecer también a los estudiantes del Magíster y a externos que se han conectado también interesados en esta temática.
Muchas gracias, director. Entonces, de este modo damos por finalizada la actividad. Que tengan una excelente tarde, que estén muy bien y esperamos que les haya gustado y haya sido de su agrado lo que el día de hoy hemos realizado. Un fuerte abrazo a todos, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Director, muchas gracias, profesor. amigo. Muchísimas Gracias gracias por la actividad, Gracias, profesor, profesor por la Ramírez instancia. Prado. Chao. Muy amable, Gracias, profesor profesor. Gacitúa. Chao. Nos seguimos en redes. Gracias, gracias. Hasta allá. Un Seguido, abrazo. profesor, seguido.